si están viendo el TXT que estoy compartiendo en pantalla por el chat. Perfecto, vamos a arrancar. Les quiero explicar cómo sacar las diferencias cuando tienen errores, ¿sí? Porque por ahí en muchos casos notamos que no saben cómo analizar el error que tira FIP, entonces vamos a hablar un poquito de eso. A ver ahí si me escuchan. Bien, acá tengo un TXT que están viendo en pantalla que tiene un error en la remuneración 4 y 8. ¿Sí? Lo que van a hacer en estos casos, nosotros tenemos un monto informado y un monto determinado por AFIP, ¿sí? Lo primero que tienen que hacer entre esos dos es hacer una diferencia, es decir, tomamos los 130.684,26, le restamos el valor 122.459,49 y nos va a dar una diferencia, ¿sí? Esa diferencia, lo que vamos a hacer es buscamos el recibo del empleado, que es el error. Acá tengo un query genérico, pero van a tener uno en particular. Y en el recibo buscan ese monto y se fijan a qué concepto pertenece. Generalmente en estos casos, por ejemplo, va a pertenecer a un concepto no remunerativo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si el informado por ustedes es mayor al determinado por AFIP, la solución va a ser ir dentro de la página de AFIP a la parte de conceptos y a la opción ver conceptos. Buscan el código de concepto que se liquidó por ese monto en el recibo y se van a fijar que en este caso, como es error en la 4 y la 8, les va a estar faltando el tilde en obra social, ¿sí? En ese concepto. Eso siempre que AFIP determine menos, significa que falta un tilde dentro de la página. Entonces, ¿qué hacen? Editan ese concepto, le tildan la opción y después vuelven a importar el mismo TXT. ¿Sí? Si el caso fuera al revés, la informada por ustedes fuera menor y la determinada por AFIP sea mayor, lo primero que tienen que analizar es, hacen también la misma diferencia, buscan el concepto. Si ese concepto lleva a obra social, lo que les está faltando es en la solapa formatos y COS del convenio, en la remuneración 4 y 8, seleccionar la obra social sobre la parte no remunerativa. ¿Sí? Es decir, ustedes tienen un valor más bajo informado y uno determinado más alto, una de las posibles causas es que en el formato SICOS está mal configurado o falta seleccionar un concepto en la remuneración que les está indicando acá. ¿Sí? O también puede ser, por ejemplo, que el concepto, yo saco esta diferencia, y el concepto no remunerativo no lleva aporte a la obra social, pero AFIP lo está tomando en cuenta acá. Entonces es también en la página de AFIP el tema de los tildes. ¿Qué pasa? Quedó el concepto con los tildes puesto en obra social y no corresponde. ¿Sí? Todo lo que sea manejo en la página, en la parte de conceptos, todo eso que ven obra social, sistema previsional, eso que tildan es básicamente lo que lleva a qué va a aportar o contribuir el concepto. Siempre eso tienen que fijarse porque muchas veces queda mal tildado. Entonces, esto lo vamos a cerrar. Les voy a mostrar otro archivito. Ahí deberían de estar visualizando uno que tiene error en la base imponible 9. Confírmenme si lo están viendo. Esto va a ser algo similar al anterior, ¿sí? Es un error en la base imponible 9, que es para la RT, y tenemos un importe mayor en el informado. El informado es el que ustedes exportan en el TXT, es decir, lo que ustedes liquidaron, y acá lo que determina FIP. Sacamos otra vez la diferencia, tomamos este número, le restamos este otro, y buscamos en el recibo
a qué concepto hace referencia ese importe, ¿sí? De nuevo, cuando acá es mayor lo informado y lo determinado es menor, probablemente al concepto que detectaron le esté faltando el tilde en LRT en la página de AFIP. Entonces van de vuelta a AFIP, a la parte de conceptos, buscan ese código, lo editan y le tildan la opción LRT. Si pasara al revés, el informado es menor y el determinado es mayor, lo que está faltando es que agreguen ese concepto en la remuneración 9 dentro del formato SICOS, si es que lo tienen configurado con varios conceptos. Si tienen uno de contribución LRT, les está faltando seleccionar ese concepto en la solapa cantidad de la contribución. Pero siempre que sea menor el valor que están informando es porque está faltando pasarse ese concepto que crearon dentro del formato, ¿sí? Eso era una pequeña introducción que íbamos a hacer sobre ese tema. Ahora sí, si quieren empezar por el chat, vamos a empezar contestando las preguntas que ya hicieron y pueden ir dejando nuevas, sí vamos a ir en orden, algunas las vamos a contestar de manera escrita y otras activando los micrófonos. Una aclaración más con respecto a las modificaciones de conceptos en AFIP que nos comentó Silvia ahí por chat. Cuando no te permite modificar el concepto en AFIP es o porque se utilizó en otra liquidación o porque hay un TXT que esté importado. Aunque tenga error, está importado. Hay que eliminar el TXT y fíjate de modificar el concepto. Si aún así no te lo permite porque ya se utilizó en otra liquidación, sí vas a tener que generar un concepto nuevo con un código de empleador distinto, con la configuración que realmente corresponda, o sea, los tildes que corresponden, y después de eso en Catedral le modificas el código al que ya tenés creado, no hace falta que generes uno nuevo. Con respecto a la consulta de Florencia, la primera consulta donde pregunta cómo rectificar, dentro de Catedral lo que tenés que hacer, yo te voy a mostrar en pantalla, te voy a compartir la pantalla de cómo tenés que modificar, de cómo tenés que exportar, perdón, con rectificativa. Lo que sí tenés que tener en cuenta es que si el periodo está cerrado, lo vas a tener que volver a abrir. Ahí te voy a mostrar en pantalla qué es lo que tenés que hacer al momento de exportar. Bien, fíjate ahí dentro del sistema cuando vas a hacer la exportación que seleccionas el periodo, arriba tenés una opción para tildar que te dice rectificativa. Vos vas a seleccionar el periodo, vas a tildar rectificativa, le vas a indicar el número de liquidación que corresponda, le vas a indicar la ubicación donde querés que se guarde el archivo y ahí presionas aceptar para que te exporte. Después en AFIP tenés que buscar la guía de AFIP donde te muestra cómo hacer rectificativas dentro de AFIP, pero en Catedral es solo tildando esa opción. Con respecto a la consulta de María Cristina Jiménez, donde dice si utilizo dos convenios no se deben repetirlos, eso no se entiende a qué te referís o a qué te querés hacer referencia con esa consulta. Necesitaría que nos detalles por chat nuevamente. Y con respecto a la consulta de Miriam, donde consulta cómo hacer exportaciones desde libre de sueldo, desde Catedral al libre de sueldo digital, ahí te voy a dejar por chat los tutoriales, los cursos que dimos iniciales, donde te muestra desde la primera configuración hasta la exportación del TXT. Ahí te lo escribo por el chat. Con respecto a la consulta de Romina del momento de exportar vacaciones, te da el error con la detracción. Tenés que configurar en el sistema o tenés que realizar la configuración de la detracción que salió nueva en la última actualización.
Ahí te voy a dejar por el chat cómo configurar el curso que dimos de configuración de detracción para que no te des error. Tenés que reliquidar y exportar. Ahí te lo dejo por chat, Romina. Buenas tardes. Ahí con respecto a la consulta de Natalia, del error, la observación que tenía con Renatea, ¿sí? Eso tiene que ver puntualmente con el código de AFIP indicado en el concepto de seguro de sepelio o seguro de sepelio Renatea, según como lo tengan, ¿sí? Detallado en la descripción del concepto, ¿sí? Eso tiene que ir asociado al código de AFIP 810.006, que es Renatea ex Renatre. Revisá ahí que tengas indicado eso en el convenio que trabajás, ¿sí? Para poder generar la exportación correctamente, ¿sí? Y obviamente en la página de AFIP que está asociado a ese código también. Para el estudio de Lucio Sosa, por la pregunta, que te da el error de subsistemas, combinación de subsistemas de aporte y contribuciones inválidas, eso generalmente se da cuando utilizan, por ejemplo, el código 550.000 asociado a un no remunerativo, genera ese error porque no viene una opción de FCR tildada. Entonces ahí lo recomendable es que a ese concepto le asocies el 551.000 y lo pases con ese código. Y después dentro de AFIP, en la parte de conceptos, le tildas si lleva obra social o si lleva, o si no lleva, o si lleva alguna otra cosa, se lo tildas. Siempre viene con el RT, eso tildado, pero bueno, lo mejor es usar el código ese, el 551.000. Con respecto a la consulta de Sergio Ridedo de cómo sabe si tiene bien configurada la detracción, ahí le acabo de escribir por el chat, vale, acabo de enviar el link de la detracción, del tutorial de detracción con las modificaciones nuevas. Tiene que seguir ese videito que son 10 minutitos aproximadamente, donde muestra la configuración nueva que tiene que tener para la detracción. Con respecto a la consulta que sigue del estudio de Lucio Sosa, con la configuración de la remuneración 8, tiene que seleccionar todos los conceptos de obra social que tengan en el convenio. Obra social T parcial, obra social sobre no remunerativo si es que tienen, y obra social sobre no remunerativo tiempo parcial. Ambos en la 4 y la 8 deben tomar los 4 conceptos de obra social. Con respecto a la consulta de María Cristina Jiménez, lo que tiene que hacer es, si tiene más de un convenio, es filtrar por convenio. Es decir, si tiene comercio, por ejemplo, y un fuera de convenio, primero configura el de comercio. Al momento de exportar, filtra por el convenio de comercio, exporta ese TXT y luego el otro convenio, si tiene algún concepto distinto, lo configura, o sea, configura esos conceptos que son distintos y exporta el TXT con el del segundo convenio. Si no, si los conceptos son los mismos, generando un solo TXT de conceptos es suficiente, no es necesario agregar otro. Nerina, por el error que te da de cantidad de días, que debes presentar cantidad de días u horas, te muestro ahí en pantalla. Eso lo solucionas desde el formato SICOS. Entras al convenio que utilices, te vas a la solapa formato SICOS y acá vas a tener los campos, cantidad de días o cantidad de horas. En tu caso, si es mensual, entras a cantidad de días, pones en origen selección de conceptos, operación suma, columna cantidad, y abajo seleccionas todo lo que cuente como días, las licencias, el básico, días trabajados, vacaciones, ISAC también lo tenés que agregar acá.
Y si fueran horas, este quedaría con origen ninguno. Y acá en horas trabajadas le seleccionás selección de concepto, suma cantidad y abajo seleccionás horas trabajadas y las licencias, ¿sí? De esa manera se exporta una u otra opción. Siempre tenés que ver si es mensual o quincenal para ver cuál de los dos tenés que configurar. Ariel, con respecto a la consulta que dice no tengo original, rectificativa 1 y quiero hacer la rectificativa 2, en Catedral tenés para tildar solo rectificativa. Si eso te hace referencia en la página de AFIP, tenés que consultarlo con mesa de ayuda porque nosotros no tenemos acceso a la página, eso no te lo vamos a poder responder nosotros. Hago una aclaración en cuanto al tema de la rectificativa. Ahí muestro de vuelta la pantalla, ¿sí? La opción esta de rectificativa solamente va a cambiar los datos del empleado, es decir, lo que sea en la solapa SICOS del empleado. Si tienen que cambiar algún dato de ese tipo, lo hacen tildando rectificativa. Si lo que tienen que hacer es cambiar valores, porque la presentación quedaron un recibo con valores incorrectos, entonces lo que se tiene que tildar es la opción revertir. Generan el TXT, esto lo que hace es anular, básicamente cambiar entre débitos y créditos para anular la liquidación que quieran revertir. Suben eso y después tienen que volver a generarlo sin el tilde en revertir con los cambios que hayan hecho en el recibo, ¿sí? Entonces, rectificativa cambia solo datos del empleado, solapa SICOS, digamos, la modalidad de contratación, actividad, lo que sea por parte del empleado. Revertir cambia los valores del recibo. Si esto anula, en realidad lo que hace es anular lo presentado en AFIP, la liquidación presentada en AFIP, para poder subir de vuelta una nueva. Silvia, por la consulta, en realidad es así, cuando no te deja editarlo en AFIP al concepto, lo que tenés que hacer es eliminar la liquidación. O sea, dentro de la pantalla de liquidación y declaración jurada, eliminás la liquidación que habías generado, después te vas a conceptos, ver conceptos y te fijas si te deja editarlo. Si no te deja editarlo, puede ser que ya se haya hecho una presentación anterior de un mes anterior, entonces no te va a dejar editarlo, o por el código de AFIP que tiene asociado. Cuando pasa eso, lo das de alta de vuelta con otro código. Tenías el 2040, por ejemplo, creas en AFIP el 2041 y después vas y al concepto 2040 en Catedral le pones el 2041 sin reliquidar ni nada. Pero a lo que hacíamos referencia es que lo que tenés que eliminar no es el TXT de conceptos, sino la liquidación dentro de liquidación y declaración jurada. María Cristina, mira, te muestro cómo filtrar el TXT cuando vas a exportar los conceptos, cómo filtrar por convenio.
Entramos a otros procesos, libro de sueldo digital, conceptos de empleador. Aparte, después de que seleccionás dónde vas a querer guardar el archivito, acá abajo tenés la columna que dice convenio. Haces un clic en la flechita de la derecha y seleccionas, yo tengo uno solo en este momento configurado, pero a vos te van a aparecer más de uno, y seleccionás el que quieras exportar de momento. Presionás exportar y subís ese TXT. Cristian, vos que nos consultaste cómo configurar el tema de obra social en el formato SICOS, ahí te dejo por el chat el link del tutorial que se brindó, del curso que se brindó con la configuración de las remuneraciones 4 y 8 para que lo puedas visualizar. Si te lo escribo por chat, te va a llegar el link. Sergio, ahí te lo reenvió Natalia. De igual manera, cuando entran a la página de Catedral de Consultas, a Catedral HD, debajo de donde ingresan el ID y contraseña dice LSD cambio en el cálculo de detracción, y ahí tienen el acceso también para el mismo link. Con respecto a la consulta de... Perdón, con respecto a la consulta de Lucio Sosa, donde consultaba si tiene un mensual por hora, cuál configura. Si vos liquidás horas, vas a configurar el campo cantidad de horas trabajadas. Si liquidás días, vas a configurar el ítem cantidad de días trabajados. No importa si es mensual o quincenal. Vas a configurar lo que vos liquides. Si liquidás horas, exportás el de horas. Si liquidás días, el de días. Florencia, decís que tenías que cambiar la mensual y liquidación final. Solamente tenés que revertir esas dos, es decir, seleccionás primero haberes normales, le tildás revertir, subís ese TXT que te genere, ¿sí? Después tildás liquidación final, seleccionás liquidación final, tildás revertir y subís ese otro TXT. Cuando terminás de subir esos dos, los creás de vuelta a la exportación de esas dos liquidaciones sin el tilde en el revertir para que te tome las modificaciones que vos ya hayas hecho en el recibo. Pero solo esas dos, no necesitas eliminar todo lo otro. Bien, aprovechamos este momentito, vamos a mostrar otra vez lo que es la configuración, la nueva configuración de la detracción y de la base 10 para que lo haga automática el sistema, ya que eso les va a ahorrar los errores que les venía dando de exportación. Les muestro cómo sería el nuevo método. Primero, dentro de sueldos, tienen que ir a archivos empresa configuración, ahí les estoy mostrando en la pantalla, y tienen que tildar esta opción que dice calcula detracción al exportar a LSD. ¿Sí? Ponen ese tilde y cuando ustedes liquiden, dentro de movimientos, liquidaciones calcular, vamos a anular el cierre. Ahí está.
Ahora sí, acá en calcular, cuando ustedes liquiden el sueldo o cualquiera, una final, quincena, lo que sea, van a ver que aparece el campo días de detracción. Por lógica debería de traerles lo mismo que tengan cargado arriba. Si en algún momento acá les aparece en 0, tienen que tipearlo al valor y guardar esto. De esta manera lo que hace el sistema es calcular por afuera lo que es el importe de detracción y la base imponible de 10, ¿sí? En las quincenas van a ver que también se hace por días a partir de ahora y les va a traer 15 días en cada quincena, que también este campo es editable. Ustedes pueden entilar ingreso manual y editarlo. Lo mismo, si aparece en algún momento en 0, generalmente eso se da cuando lo reliquidan, le tipean el valor y guardan. Esto lo que hace es que no tengan que configurar los conceptos de jubilación y de detracción de tipo contribución, y en la solapa formatos y COS no es necesario que tengan configurado esta base. Sí tiene que decir algo, no puede estar sin definir, pero si esta base 10 y el importe a detraer están mal configurados o está como decía antiguamente el instructivo, no pasa nada porque el sistema lo hace por otro lado el cálculo, ¿sí? Entonces, con eso se automatiza un poco lo que es el proceso de exportación y de cálculo. Bien, el tema de la rectificativa, volvemos. Cuando ustedes tienen que anular una liquidación en AFIP porque quedó mal cargada o quedó con valores incorrectos, lo que van a tener que hacer es revertir esa liquidación, es decir, subir una nueva con los valores invertidos para que básicamente se neteen entre una y otra, ¿sí? Tiene que quedar en 0 básicamente. Entonces subieron alberes normales, pero estaba mal la liquidación. Ya quedó aceptada en AFIP. ¿Qué vamos a hacer? Venimos a la parte del libro de sueldo digital, seleccionamos esos haberes que hayan quedado mal y le indicamos el tilde en revertir. Cuando hacemos eso, yo voy a elegir el escritorio para guardar el TXT y aceptamos, nos va a crear un TXT nuevo con los valores invertidos, es decir, se invierten débitos y créditos. Se va a anular esta liquidación cuando ustedes la suban, va a anular la anterior. En AFIP les va a quedar haberes normales, 1 aceptada, que era la que estaba mal. El número 2 de liquidación va a ser haberes normales revertida, invirtiendo los valores. En eso quedarían neteadas, quedaría en 0. Una vez que hacen eso, crean la liquidación número 3 y ahí volvemos a seleccionar haberes normales, pero sin el tilde en revertir. ¿Sí? Es como si nunca lo hubiésemos presentado, hay que presentarlo de vuelta. Exportamos y subimos ese nuevo TXT dentro de la página de AFIP. Florencia, tal cual, ese sería el proceso. Revertís, después reliquidás, porque si lo haces antes te va a quedar todo mal. Entonces, revertís primero, reliquidás el recibo acomodando lo que estaba mal, cerrás el periodo, generás el TXT de nuevo y subís ese nuevo. Silvia, con respecto a la consulta del formato que no tenés los ítems cantidad de días trabajados y cantidad de horas trabajadas, ahí te vamos a mostrar por sistema cómo tenés que tener configurado el formato. Bien, ahí les muestro en pantalla.
vamos a ir para cuando pase el tema este de que no aparecen los ítems de cantidad de horas o cantidad de días, tienen que ir por archivos, tablas ICOS, formatos de exportación, formatos ICOS, seleccionan libro de sueldo digital que les quede acá en azul, van a la izquierda detalles de formato y van a buscar el campo cantidad de horas trabajadas, que sería el 230, clic derecho modificar y en donde dice origen del valor seleccionan así como está acá, desde conceptos asociados. Ustedes generalmente pueden llegar a tener tabla de referencia y por eso no les aparece. Entonces, desde conceptos asociados y aceptamos. Lo mismo sería si fuera cantidad de días. Cantidad de días generalmente aparece porque ya viene configurado así, pero bueno, si sucediera que no figura, hay que cambiarlo para que diga también desde conceptos asociados, ¿sí? También si les da error, por ejemplo, cuando exportan a FIP y les dice que tienen que informar días u horas, no los dos conjuntamente, es porque justamente este campo de cantidad de horas lo tienen puesto con tabla de referencia. Entonces se soluciona de la misma manera. Pasamos a desde conceptos asociados, aceptamos, y cuando vayamos de vuelta al convenio, ya ahí en la solapa formatos ICOS nos va a aparecer esa línea. Volviendo al tema de la rectificativa o lo que es la reversión, sí, básicamente es primero revertirla sin hacer ningún cambio. Todavía no acomodan lo que tenían que acomodar, es decir, revierten la liquidación, generan el TXT revertido, que va a estar igual al como estaba mal presentado, ¿no? Entonces ahí lo validan a esa reversión, después vuelven al catedral, acomodan lo que tengan que acomodar, reliquidan el recibo, cierran periodo y vuelven a exportar la liquidación, esta vez sin el tilde en revertido.
Confírmenos por el chat si quedó claro el tema de las diferencias o si tienen alguna consulta o algún error más en la página de libro de sueldos. Rosana, también puede haber sí errores de diferencias. Más que nada te va a decir, por ejemplo, el aporte SIPA calculado por AFIP es 0 y vos estás informando un valor, o el aporte de obra social es 0 y estás informando un valor. Generalmente son esos los errores que se dan, pero sí, también hay que chequear en la solapa SICOS del empleado, tener bien configurado la actividad, la modalidad y la situación. Esas tres van a también producir cambios en lo que informado y lo determinado por AFIP. Generalmente, cuando les dice que es 0 lo calculado por AFIP, es porque les quedó en actividad, por ejemplo, seleccionado zona de desastre. Entonces ahí hay que ponerle la actividad que corresponda, 49 o la que realmente vaya, y con eso se solucionan también algunos problemas de diferencias y errores. Marianos, dejanos escrito por el chat cómo es tu número de serie o usuario de la página si te generamos una consulta con todos los tutoriales iniciales del libro de sueldos digital. Silvina Soca, sí puede ser que te lo valide igual, porque ¿qué pasa? Aunque no estén puestos desde conceptos asociados esos campos, los de días trabajados, horas trabajadas, y están por tabla de referencia, el sistema de igual manera exporta automáticamente 30 o la cantidad de horas que se hayan liquidado, pero lo correcto sería tenerlo desde conceptos asociados para que no te genere por ahí algún problemita de que estás informando las dos cosas. Pero en principio sí puede ser que te lo valide porque no es que pasa en 0, sino que exporta un valor. Del estudio de Lucio Sosa, donde tenías que desmarcar el código 551.000, imagino que te estás refiriendo al tema de si lleva obra social o LRT. Eso lo marcás o desmarcás dentro de la página de AFIP, en el apartado que dice conceptos, ver conceptos. Ahí buscas el código no remunerativo que liquidaste por recibo y tenés a la derecha la opción para editarlo y te va a permitir desmarcar o marcar los aportes y contribuciones que vos necesites. Mariano, ya te estoy generando por la página de Catedral una consulta, sí, pero vas a ingresar en 5 o 10 minutos, vas a tener ahí los tutoriales del libro de sueldos digital.
Para los que pudieron resolver con el vivo de hoy y por ahí tenían alguna consulta en la página, les vamos a solicitar si pueden confirmarlo de que ya se puede cerrar la consulta, si no nos queda ahí colgada, ¿sí? Mariano, sí, ahí te acabo de generar la consulta. Si ingresas en catedralhd.com.ar con tu usuario y contraseña o el usuario y contraseña del estudio que me pasaste, en la parte que dice vista de consultas existentes, yo te genero una consulta que se llama Libro de Sueldos Digital Tutoriales y ahí vas a tener los instructivos para comenzar desde cero a parametrizar el libro de sueldos digital. En 5 minutos aproximadamente vamos a dar por terminado el vivo, así que si tienen alguna consulta más para hacer, la pueden escribir ahí al chat.